Quiero preguntar algo para empezar. ¿Cuántos anduvieron en una bicicleta con rueditas? O sea, aparte de las normales, no las rueditas que van atrás. ¿Mm? Las rueditas que van atrás cuando les La bicicleta con rueditas atrás, o sea, que tiene, aparte de las ruedas que son para, o sea, que las normales, ¿no? Las grandes, aparte de eso, rueditas, ¿no? ¿Quién anduvo? ¿Quién anduvo? Sí. Ya, eso. ¿Y qué pasa cuando una vez que ya tienes la bicicleta con rueditas atrás? ¿Qué pasa cuando una vez que ya le sacas las rueditas? Tienes miedo. Pero ya, ok. ¿Qué pasó? No, pero en algún momento tienes que sacárselas, o sea, en algún momento ya tienes que sacarle las ruedas y tienes que andar en la bicicleta y tienes que andar sin las ruedas. ¿Qué pasa cuando ya una vez que ya le has sacado las ruedas, no? No se siente inseguro. Entonces, de una, te estrellaste, bueno, ya. A veces pasa eso, pero ya qué pasa una vez que ya no necesitas las ruedas, que te das cuenta que no necesitas las ruedas. Vas más rápido. ¿Ya? Hay más confianza, exactamente, vas más rápido, porque te das cuenta que las rueditas, pese a que te daban una sensación de seguridad y pese a que evitaban que la bicicleta se te caiga de lado, te estaban de alguna manera obstaculizando para que puedas ir más rápido. Cuando ya te das cuenta, cuando ya te das cuenta que no las necesitas, dices, wow, de lo que me he estado perdiendo. Y después de que ya aprendiste, ya esto es algo que no te olvidas nunca. Entonces, todo cambio, toda transición tiene su carga de temor. Porque al principio uno está, uy, no, ¿qué pasa si me caigo? Pero como llega el momento en que tienes la fe que vas a poder andar, esa fe, la fe en que vas a poder andar en bicicleta sin irte de oreja, esa fe es alimentada y el temor empieza a ser disipado. Y por eso vemos que la fe y el temor son inversamente proporcionales. A mayor fe, menor temor. No nos cabe duda que inclusive el mismo Señor nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Es como, por ejemplo, cuando uno se está moviendo debajo del agua, está en una piscina o algo así, ¿qué sucede? Cuando uno se mueve debajo del agua. Es una piscina. Sí, por ejemplo, una piscina está, o sea, si uno camina en el... ¿Qué pues? En un parque, por ejemplo. Es verdad que el aire ofrece cierta resistencia, pero es tan mínima que no afecta tanto lo que está afectando con el viento, ¿no? Con el viento fuerte, que igual no son tan comunes en o sea, en nuestro medio, ¿no? O sea, un viento tan fuerte que te tumbe, no son tan comunes en nuestro medio, pero bueno, por eso podemos hablar de resistencia del aire. Pero en cambio, cuando uno está en el agua, en cualquier parte del mundo, uno está en una piscina y quiere caminar a la misma velocidad que lo hiciera cuando está en, digamos, en fuera del agua, ¿qué pasa? Una resistencia. El agua ofrece cierta resistencia y eso hace que o cuando uno, por ejemplo, quiere correr en arena. La arena ofrece cierta resistencia y que evita que uno pueda, por ejemplo, correr a la misma velocidad. Porque en ese momento la resistencia del agua o la resistencia de la arena crea cierta oposición. Es por eso que algunos, por ejemplo, ahora que se ha hecho tan común el tema de las Olimpiadas, se sabe que, como por hechos eh, conocidos, muy relevantes, como el tema de que las piscinas tuvieron que cerrarse por temas de salud y todas las cosas. Entonces como que al nadador le costaba poder entrenar en una piscina como podría estar acostumbrado. Y no sé si sea nuevo, no sé qué tan nuevo sea el asunto este, pero
empezaron a usar lo que es como unas sogas para lo que se conoce como natación estática. ¿Y qué es lo que consiste esa soga? Sencillamente que, bueno, algunas que son para la cintura, otras que son para los tobillos, y en que o sea, se las ponen y esa soga lo agarra de la pared o de lo que sea donde se puede agarrar y está en el agua y está nadando, pero obviamente como está agarrado, puede estar nadando y no avanza. Entonces puede inclusive practicar en una piscina inflable o de esas piscinas que se arman, ¿no? Esas que, digamos, tienen la estructura que se arma, se llena de agua y ya. Esas típicas que, por ejemplo, para carnaval se ven por las calles ahí. Entonces, en ese momento, esa soga o no, sea lo que sea que lo agarre al nadador, le crea oposición. Y esa oposición es la que permite que el nadador pueda entrenar. Y esa oposición lo hace más fuerte. Lo adiestra para la competencia. Y un caso que, por ejemplo, me llama la atención es el caso del ciclo de vida del salmón. Entonces, como podemos ver a continuación, el salmón tiene un ciclo de vida bastante interesante. Nace en lo alto de un río. A lo largo de su vida, podemos decir, de su niñez, empieza a bajar hasta que sale al mar. Ya en el mar se desarrolla un poco y todo, y después de un tiempo sucede algo insólito. Regresa al río en el que nació y que inclusive algunos científicos se sorprenden de ver, bueno, cómo hace para reconocer cuál es el río de donde vino. Entonces, regresa al río donde nació y empieza el ascenso. Empieza a nadar contra la corriente. Y uno se pone a pensar, pero ¿qué ciclo de vida tan loco, ¿no? ¿Por qué no se quedó en el mar? ¿O por qué no? O sea, ¿por qué se pega ese viaje con tanta oposición? ¿Por qué nada contra corriente cuando tranquilamente podría hacerlo? Podría quedarse en la parte baja del río y no nadar contra corriente. Porque obviamente el nadar contra corriente va a demandar de mayor esfuerzo, de un esfuerzo mayor que, por ejemplo, cuando pegó el viaje digamos, de descenso, ¿no? O sea, como cuando uno va en la bicicleta, ¿no? Cuando uno va en bicicleta, uno va, por ejemplo, de bajada, es mucho más fácil en cuanto al pedaleo, ¿no? Porque igual uno tiene que saber cómo controlar y todo, porque si no después desciende y ¡pac! Se estrella ahí, ¿no? Por ir muy rápido. Pero en cambio el camino de subida, ¿qué pasa? Ya demanda de un poco más de esfuerzo, se tiene que poner el cambio adecuado para que efectivamente poder ascender. Entonces, el salmón pone sus huevos en la parte superior del río por una razón muy, hasta cierto punto me atrevo a decir, una razón de amor. Porque sus huevos van a estar más seguros allá arriba que si estuvieran abajo. Arriba hay menos depredadores, menos animales que tienen acceso a esa parte, que si los dejaran, por ejemplo, en el mar o en la parte baja del río. En la parte alta del río van a estar más seguros. Entonces, el salmón enfrenta oposición para crear protección. Dice Mateo 10:34, no crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. A ver, ¿cómo es la cosa? Explícame bien esto. ¿Y no que Jesús es el príncipe de paz? ¿No que él mismo dice que trae paz y que vino a traer paz y todo? Y
ya que se contradice. Y la verdad que cuando yo leí esto, decía, a ver, un momento, ¿será que estoy leyendo una Biblia equivocada? Tal vez alguna Biblia de una secta o algo así, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué Jesús dice algo así? ¿Por qué dice que no ha venido para establecer paz en este mundo, sino que ha venido a traer conflicto? Y ya vamos a explicar un poco más en detalle acerca de esto, pero lo que quiero enfatizar es que la paz de la que Jesús habla no se trata de la paz superficial, una armonía superficial, que muchas veces vemos que ignora el conflicto, como diciendo, no pasa nada, pues, si somos hermanos, y que como que todo está bien, todo está bonito. O como la madre que de repente le solapa al hijo que haga cosas que no están bien, porque no, es que ya, bueno, ya va a cambiar o algo así, o que no, es que todavía es chiquito, tiene como 40 años, pero que todavía es chiquito, todavía es un bebé, ya aprenderá y todo. Entonces eso es armonía superficial, porque no se resuelve el conflicto. Entonces, en este caso, lo que el Señor Jesús nos está diciendo que no se trata de armonía superficial, sino se trata de esperar que haya oposición. Veamos lo que dice Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Para avanzar en el reino, uno debe aferrarse a él, y para aferrarse a él, uno debe de esforzarse. En otras palabras, toca irse contra la corriente, toca nadar contra corriente. Los movimientos que cuentan con oposición, como vimos en los ejemplos anteriores, son los que demandan de más trabajo, son los que demandan de más esfuerzo, pero también son los que más nos fortalecen. Son los que más nos permiten crecer, son los que más nos permiten madurar, porque hay una oposición que, aunque nos dificulte el camino, nos dificulte el andar, esa oposición nos fortalece. Es por eso que cuando uno trabaja con pesas, es que empieza a fortalecer sus músculos, porque hay mayor oposición, porque el peso lógicamente crea esa resistencia producto de la gravedad y obviamente de su masa, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que nada bueno viene fácil. Toda cosa gratis tiene su trampa. No, que sí, que ya lleve este artículo y damos otro gratis. ¿Y cuánto cuesta? Mira, usted lleva lleva otro gratis, ¿no? Pero cuando se pone a averiguar el precio, le sale más caro que si fueran los dos juntos o fuera el uno solo. Entonces, nada bueno viene fácil. Y cuando algo viene fácil para nosotros, generalmente no lo valoramos. Porque como que no me costó mucho, no me costó nada conseguirlo. Sin embargo, quisiera que veamos lo que nos dice la Escritura en Proverbios 24:6. Quien quiera pelear, primero debe pensar. Quien quiera ganar, debe saber escuchar. Cuando se trata de enfrentar la oposición, se trata de enfrentar los obstáculos con sabiduría. Tal como sucede en el ciclo de vida del salmón. El salmón se encuentra en el estado físico que le permite ascender, le permite nadar contra corriente, le permite subir, porque tiene la condición física suficiente para poderlo hacer. Jesús nos dice en Mateo 11:30, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Una cosa es cuando nosotros decidimos llevar la carga que el Señor nos da.
Y otra muy diferente es cuando nosotros llevamos una carga que no nos corresponde llevar. Poco antes de lo que vemos aquí en este versículo, en Mateo 11:30, el Señor primero le daba gracias a Dios, porque habiendo escondido, en realidad, bueno, no es que le escondió, sino que Él permitió mostrar las cosas, sus verdades, las verdades del reino, a aquellos que para el mundo eran, digamos, no eran muy versados o muy estudiados, pero sí el Señor hace referencia a que eran como niños, es decir, estaban dispuestos a recibir lo que el Padre les quería dar. Entonces, el Señor hace esa analogía entre aquellos que son como niños y que aunque son como niños están dispuestos a recibir lo que el Padre les da, y que aquellos que son sabios e instruidos, esas cosas como que eran cosas que no estaban al alcance de ellos. Entonces el Señor Jesús les hace esa analogía. Primero le da gracias a Dios por eso. Y lo segundo es que también les dice, vengan a mí quienes están trabajados, los que están cargados, y yo los haré descansar. Entonces, acto seguido es que les dice lo que acabamos de leer. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir. Entonces, pese a que nosotros desde el momento en que nacemos en un mundo en guerra, en un mundo que está en oposición a precisamente lo que nos corresponde hacer para poder acercarnos a Dios. Entonces, es normal que a lo largo de nuestra vida nos toque vivir como el salmón, nadando cuesta arriba. Pero lo interesante de esto es que no nadamos solos. Porque el Señor lo que dice aquí claramente es, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Entonces la clave es llevar la carga que Él nos pone. Fíjense aquí, que las cargas que les hago llevar, la carga que Él nos hace llevar no es pesada. El problema es cuando nosotros nos agarramos una carga que no nos corresponde. O cuando queremos cargarla solos. Por eso es que inclusive hay en la escritura el ejemplo del yugo. El yugo, ese pedazo de madera, ¿no?, donde ponían a los bueyes para que estos compartan su carga al momento de llevar el arado. Entonces no se trataba de que lo hicieran solos. Es más, inclusive los bueyes debían ser más o menos parejos para que el yugo no se incline más de un lado o del otro. Entonces, esa carga, en primer lugar, nos toca llevar la carga que nos corresponde. No tratar de llevar cargas que no ponernos una carga que Él no nos ha puesto. Cargas, por ejemplo, como cargas de religión, cargas de las malas decisiones, porque obviamente las malas decisiones traen consecuencias que no nos edifican y esas consecuencias hacen que la carga sea más pesada de llevar, porque nos toca resolver los problemas. Nos toca resolver los problemas que nos causan las malas decisiones. Entonces es una carga. Porque encima de tener que preocuparme por las cosas que normalmente tienen que ver con mi vida, me toca resolver los problemas que causaron mis malas decisiones. Y segundo es que precisamente el Señor nos manda a vivir en comunidad. A que no llevemos nuestras cargas solos, sino que precisamente podamos apoyarnos unos a otros. Por eso es que la Escritura nos dice, oren unos por otros para que sean sanados. Si uno quiere tener éxito en el reino, no se trata de ser como el llanero solitario. Y es más, ni el llanero, yo no entiendo por qué lo llamaban llanero solitario, porque solitario no estaba. Igual tenía su equipo. Porque esa carga no es para llevarlo solo. Tanto así que Jesús nos dice en Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Entonces, esta es la diferencia entre la paz que leímos hace un momento cuando el Señor dijo, no crean que yo he venido a traer paz. Y la verdad es que yo me puse a investigar y en los dos casos, en el griego original es la misma palabra.
Al principio yo pensé, a ver, ¿cómo es esto? O sea, pero ¿qué pasó, Señor? ¿Cómo? ¿Por qué esa aparente incongruencia? Entonces, lo que nos muestra aquí es que la paz que Él da, y aquí viene la diferenciación, dice, la paz que yo les doy no es como la paz del mundo. Es un regalo que el mundo no les puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Porque la falsa paz muchas veces provoca eso, provoca angustia, provoca miedo. Porque es una armonía superficial. Es una armonía en la que el conflicto no se resuelve, en la que cuando están así, por ejemplo, frente a frente, todo está bonito, pero cuando ya dejan de estar frente a frente, uno a espaldas de otro, se hacen pedazos. Eso es paz superficial, esa es la paz del mundo. La paz que a veces vemos que las guerras se evitan, no porque quieran estar en paz, sino porque se están apuntando el uno al otro. Entonces, como saben que en el momento que el uno acciona, el otro responde. Y los dos se van a ver afectados. Bueno, históricamente hablando, toda la vida los dos se han visto afectados. Uno más que el otro y el que esté más afectado es el que pierde. Pero los dos están afectados. Las dos naciones están afectadas. Las dos naciones, hablando de naciones, que realmente son naciones, ¿no? Se ven afectadas por la guerra. Entonces, a veces pensamos que seguir a Jesús es demasiado bueno para ser verdad. Y nos vamos al extremo, como diciendo, no, pero no puede ser, o sea, que ya, simplemente me acerco a Jesús y ya está, y ya con eso ya puedo acercarme a Él. Y que con eso ya es suficiente, y pensar que con eso ya está bien, ya eso es suficiente, y de esa manera saber que ya con lo que nos dice la Biblia, ya. Y pensar que como que no, a ver, un momento. Pero esto no tiene lógica. ¿Cómo va a ser posible que baste que yo acepte a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador y ya? Como que pensamos que porque es gratis ha resultado barato. Y no fue así, porque a Jesús le costó todo. Jesús pagó un precio altísimo por una deuda que Él no tenía para pagar una deuda que nosotros no podíamos pagar. Entonces a Él le costó todo. Entonces la salvación puede ser que esté disponible para todos, que su gracia esté disponible para todos, que sea gratuito, pero no fue barato, porque a Él le costó todo. Y que a nosotros nos los haga más fácil, nos ponga esa carga que es ligera de llevar. Esa carga es ligera, siempre y cuando primero depositemos nuestra confianza en Él. Por algo Él dijo, como leímos hace un momento, mi carga es ligera. Su carga, la carga que Él pone, es ligera. Como en otras versiones dice, mi yugo es fácil de llevar. ¿Por qué? Porque depositamos nuestra confianza en Él, a sabiendas que Él es el que nos da la capacidad para poder llevar ese yugo. Que no es una cuestión que merezca ser subvalorado, porque a Él le costó todo. Y que cuando uno siente que está nadando contra corriente, porque es lo normal, es lo esperable. Es normal y es esperable que cuando usted quiere actuar de forma honesta, el mundo se oponga y se sorprenda. El otro día yo escuchaba el caso de una mujer que hablaba que se había divorciado del esposo, pero después de un tiempo se reconcilian y quieren volverse a casar. Y que en el registro civil, cuando regresan para volverse a casar, les dicen, oiga, pues ¿estás seguro? Pero, y con la misma. Y que en realidad dice, oiga, pero es que como que ellos decían, pero esa figura no existe. Como que, ¿saben qué? Nadie se quiere volver a casar. Y ellos se sorprendieron. Y que finalmente, después de un trámite un poco complicado, se pudieron volver a casar. Pero que en realidad la gente preguntaba, oye, ¿estás seguro? Y con la misma. O sea, aprovechen, ya está divorciado, cásese con otra o algo así. ¿Por qué? Porque eso de ahí, o sea, pese a que, independiente de las causas, en realidad es que no, la verdad es que ni conozco los detalles, ni tampoco creo que vienen al caso.
Pero pensemos que efectivamente por sus malas decisiones se divorciaron y que después viene el Señor, obra en las vidas de los dos y dice, ok, ya, perfecto, júntense otra vez. Pero sin embargo hubo oposición. No fue tan fácil como que si hubiera sido que fueran por primera vez. Porque es normal que haya oposición. Es normal que en ocasiones nuestro entorno genere oposición para cuando uno quiere obrar bien. El mundo mismo. Sin embargo, el Señor, ¿qué nos dijo aquí? Yo les doy ese regalo, paz en la mente y en el corazón. Y es una paz que no se compara a la paz que el mundo da. Así que no se angustien ni tengan miedo. Tanto así que 1 Juan 5:4 nos muestra un detalle vital para que nosotros podamos enfrentar la oposición y salir victoriosos. 1 Juan 5:4 dice, todo el que nace de Dios vence al mundo. La manera como obtenemos la victoria y vencemos al mundo es por la fe en Dios. El primer aspecto al que hace mención es que dice, todo el que nace de Dios. Entonces, para nacer de Dios, hay que nacer de nuevo. ¿Y qué quiere decir nacer de nuevo? No se trata de volver a entrar al vientre de la madre, porque ya eso como que no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando se dice que nacer de nuevo, es nacer obviamente del Espíritu. Porque cuando se nace de nuevo, vida nueva, o sea, es como cuando uno nace, ¿no? Cuando uno nace, hay vida nueva. De hecho, no desde el que nace, sino desde que existe la concepción. Y aunque hay mucha controversia al respecto, pero sí, el asunto es que, como pasa, un diferente es que usted tenga una semilla que la tenga fuera de la tierra, otra es que tenga una semilla que esté dentro de la tierra, tiene un entorno en el que puede crecer y desarrollarse. Y lo mismo pasa con el embrión, tiene un entorno en el que puede crecer y desarrollarse. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, cuando ya empieza la concepción y hay todo el proceso, dentro del vientre de la madre, el niño nace, obviamente hay nueva vida. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia de esa nueva vida en ese momento? Porque esa nueva vida en ese momento ya tiene que valerse por sí misma, porque antes del nacimiento se vale de la madre. Es decir, en ese momento no es que está viviendo por sus propios recursos. Es en el momento en que ya nace, en que empieza a respirar, su hígado empieza a funcionar y todo. Entonces, esa nueva vida empieza a funcionar por sí sola. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Es lo que pasa en nosotros antes de cuando todavía no recibimos a Jesús. ¿Qué pasa? Estamos como en el vientre, dependiendo de circunstancias externas y hasta cierto punto desprotegidos. Pero llega el momento en que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador y creemos en nuestro corazón que efectivamente Él vino, resucitó entre los muertos y dio su vida en la cruz. Entonces en ese momento es que esa vida espiritual ¡pum!, empieza a surgir por sus propios medios. Empieza a respirar un nuevo aire que es el que el Señor le da por esa nueva vida y sus órganos espirituales empiezan a desarrollarse para poder crecer en Él. Entonces, lo primero que vemos aquí dice, todo el que nace de Dios vence al mundo. El nacer de Dios es lo que nos equipa para poder vencer al mundo, vencer la oposición. Pero no es suficiente con estar equipado. Porque yo puedo estar equipado, puedo tener un equipo súper bueno. Puedo, por ejemplo, estar como esos surfistas que tienen un equipo pero de primera. Pero ¿qué pasa? De repente no sabe surfear y va a surfear y se hace pedazos. No solo es suficiente con estar equipado, hay que estar entrenado. ¿Y cómo nos entrenamos? Como nos dice ahí, la manera como tenemos la victoria y vencemos el mundo es por nuestra fe. El nacer de nuevo nos equipa, la fe es la que nos entrena y las dos cosas juntas es lo que nos permite vencer los obstáculos para poder enfrentar la oposición.
Y finalmente, un detalle vital. Como vimos hace un momento en el ejemplo del salmón. El salmón se pega el viaje cuesta arriba, contra la corriente, nadando contra la corriente, enfrentando la oposición para volver a su lugar de origen. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Muchas veces nos enfocamos en el cielo como nuestro destino, pero se nos olvida que más allá de ser nuestro destino, es nuestro origen. Y cuando pasamos toda la vida enfrentando la oposición, enfrentando las dificultades, enfrentando las adversidades, reconociendo que el Dios que ha sido siempre fiel, seguirá siendo fiel, y que su gracia es la que me va a sustentar, puedo estar confiado que aunque sienta que estoy nadando cuesta arriba, al final de la carrera voy a volver a mi lugar de origen. Voy a volver al lugar al donde pertenezco. Y que en todo el trayecto, sea de bajada, sea de subida, porque en el camino cuesta arriba habrá momentos en que me tocará descender, pero en todo el trayecto saber que no puedo ser amado más, que el amor de Él es tan grande que en todo el trayecto Él va a estar pendiente y me va a estar animando para que no me rinda, porque Él nos está esperando siempre con los brazos abiertos cuando regresamos al lugar de donde venimos, nuestro origen, que es precisamente en su presencia.